Hola, vamos a hablar hoy de la paz armada. La paz armada es un periodo de las relaciones internacionales que va de 1870 a 1914. Un periodo muy interesante y relevante, no solo porque podamos conocer las causas de la Primera Guerra Mundial, sino porque a través de este estudio vamos a conocer las relaciones internacionales entre países, es decir, los intereses distintos que tienen los estados y que van a llevar a esta Primera Guerra Mundial. Este estudio lo vamos a hacer primero explicando lo que sería el concepto de la paz armada. A continuación veremos las tensiones o rivalidades entre países o entre burguesías. Y tercero, veremos las fases de la paz armada, que terminarán lógicamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como hemos comentado, la paz armada es un periodo de las relaciones internacionales que va de 1870 a 1914 y que se caracterizan por ser una época de gran tensión en distintos campos. En el campo militar, en el campo económico, el imperialista, en los Balcanes, la tensión en los Balcanes, el enfrentamiento franco-alemán, en la que los países se preparan para la guerra. Se preparan comprando armamento, con su armamento y predisponen psicológicamente a su población a través de discursos, de prensa, para actuar contra un supuesto enemigo que será el que se enfrente en la Primera Guerra Mundial. Ahora analizaremos las distintas tensiones de este periodo. Primero empezaremos por las rivalidades militares. Rivalidades militares que provocan tensiones entre países y que provocan el rearme, por ejemplo, de Francia contra Alemania, de Rusia contra Austria-Hungría o viceversa, y rivalidades, por ejemplo, en el mar, en los océanos, con la creación de la nueva armada alemana que competirá con la armada británica. También podemos recordar las rivalidades económicas en este contexto, o en el contexto de la segunda revolución industrial, donde las grandes potencias, la burguesía de estos países, va a enfrentarse o competir por el control de la comercio mundial, de las materias primas o de las inversiones de capital en distintas zonas. Otra de las rivalidades interesantes son las rivalidades imperialistas. Las potencias compiten por dominar territorio. Por ejemplo, hay una tensión anglo-francesa en Francia que tendrá su punto más importante o álgido en la crisis de Fachó del año 98, también en el sur de Asia, que provocarán la creación del estado tapón de Xi'an. También, por ejemplo, tenemos la tensión anglo-rusa, tanto en Persia como en torno a la India, que creará el estado tapón de Afganistán. Aquí vemos, por ejemplo, la competición, ¿no?, por el control de Egipto y por el canal de Suez entre Gran Bretaña y Francia. O aquí vemos en la otra imagen inferior, vemos el reparto de China, ¿no?, cómo entre británicos, alemanes y el resto de países se reparte en China. Ahora vamos a analizar las rivalidades en los Balcanes. Los Balcanes, conocido también como la cuestión de Oriente, esta cuestión, tenemos que analizar que ahí en esa zona los intereses del imperio austrohúngaro ruso y el desarrollo de los movimientos nacionalistas coinciden con el derrumbe del imperio turco, reconocido como el gran enfermo de Europa. En los Balcanes nos encontramos una gran diversidad étnica, política y religiosa. Tenemos, por ejemplo, ortodoxos como los serbios, los macedonios, los rumanos, los búlgaros, los griegos, musulmanes como los albaneses, bonios, los propios turcos, católicos como los eslovenos, croatas,
Algunos de estos pueblos son eslavos, como los serbios, montenegrinos, croatas, que fueron históricamente sometidos a servidumbre bajo el dominio turco. Otros, en cambio, como los turcos, los propios turcos y los pueblos islámicos, como los albaneses y bosnios, disfrutaron bajo este dominio turco de ciertos privilegios. Las grandes potencias como Reino Unido y Alemania, lo que están en una política de equilibrio en los Balcanes, mientras el Imperio Austrohúngaro, que tiene frontera sur con los Balcanes, aprovecha la cercanía de algunos de sus pueblos que lo conformaban este imperio, como el esloveno, para anexionarse territorio. También, al ser un imperio de mayoría católica, se nombran a sí mismos en la zona como protector de los pueblos católicos, como por ejemplo de los croatas. Y también es interesante recordar que este imperio, que no tiene colonia y que no tiene salida marítima, tras perder sus territorios en Italia, desea extenderse en esta zona para conseguir esa salida al mar. En cambio, por otro lado, el imperio ruso, eslavo y ortodoxo, se proclama defensor de sus hermanos del sur frente al dominio del imperio turco, musulmán. Aunque también este imperio escondía sus intereses económicos estratégicos de busca de una salida al mar, como ya vimos en la guerra de Crimea. Otras rivalidades importantes son las que vamos a ver, la rivalidad franco-alemana. Ya sabemos que en el año 70, en la batalla de Sedan, es derrotado a Francia y es capturado Napoleón III. Y el Kaiser, Guillermo I, en el año 1871, en el mismo palacio de Versalles, rey de los reyes franceses, proclama el Segundo Reich. Es en este momento cuando Bismarck dice: Alemania está unida y Francia hundida. Es decir, una Francia humillada, que aumentará su humillación con la amputación de los territorios franceses de Alsacia-Lorena por parte de Alemania. El orgullo francés quiso levantarse con la creación de un gran imperio colonial, mientras Alemania, desde el año 70, dirigido por su canciller Bismarck, intenta aislarla internacionalmente y evitar su revanchismo. Sin embargo, este aislamiento, tras la coronación de Guillermo II y el abandono de la política de equilibrio de Bismarck, terminará provocando el enfrentamiento entre ambos países, ya que Francia conseguirá distintas alianzas. En estas imágenes, la imagen de arriba, vemos cómo en Sedan conversan el canciller Bismarck y el capturado emperador Napoleón III de Francia. También en la imagen inferior vemos como en este salón de los espejos de Versalles, que nos recuerda el gran palacio de Luis XIV, es proclamado el Segundo Reich, y vemos como Guillermo I se nombra a sí mismo Kaiser. Pasemos ahora a hablar de la fase de la paz armada, que tenemos dos fases. La primera fase, la que se conoce como Realpolitik, política de lo posible, que es una época que va del año 70 al año 90, época de equilibrios políticos, y donde se van a crear lo que se conoce como los sistemas de alianza, sistemas bismarckianos, dirigidos por el canciller Bismarck. El nuevo status quo, tras la unificación alemana, justifica la política del canciller Bismarck, que es mantener su hegemonía en el continente europeo y evitar intenciones nacionalistas antigermanas, principalmente de Francia, que quedó humillada tras Sedan. Y su principal objetivo será aislar a Francia y crear un sistema de alianza con este objetivo, que se conoce como los sistemas bismarckianos. El primer sistema bismarckiano, que se firma en el año 73 y que durará hasta el año 78, se conoce con él como la entente de los tres emperadores: del emperador Guillermo I de Alemania, Alejandro II de Rusia y Francisco José I de Austria. Ambos tenemos a la parte inferior, la imagen inferior, su imagen. La alianza tiene su precedente en la Santa Alianza, que se creó tras la derrota de Napoleón a inicio del la primera
el tercio del siglo XIX. Este sistema se romperá por enfrentamiento en los Balcanes y ya que en el año 75 un levantamiento bosnio-herzegovino fuertemente reprimido por los turcos justifica la intervención rusa, y tras la victoria rusa se firma el Tratado de San Estéfano, en el que Rusia, Serbia, Montenegro y Bulgaria se anexionan territorio a costa de los turcos, Bosnia-Herzegovina consigue su autonomía y Rumanía su independencia. Este tratado, considerado abusivo por Austria y Reino Unido, va a ser rectificado en el Congreso de Berlín del año 1878, por el que se reduce las anexiones territoriales y se entrega a Austria la administración de Bosnia-Herzegovina. Con estas condiciones, Austria sale reforzada, mientras Rusia es humillada y decide romper su alianza, es decir, el primer sistema bismarckiano. En el segundo sistema bismarckiano tiene su base en tres acuerdos: la Dúplice Alianza, el acuerdo secreto de los tres emperadores y la Triple Alianza. La Dúplice Alianza la firma Alemania y Austria en el año 75 y es un acuerdo contra Rusia, por el que Bismarck apuesta por Austria frente a Rusia en los Balcanes, a pesar de la posición del Kaiser Guillermo I. El segundo acuerdo, el acuerdo secreto de los emperadores, de los tres emperadores, firmado entre Austria, Alemania y Rusia en el año 81, y que tiene su origen en el primero, en el precedente del aislamiento total de Rusia con Alejandro II. Lo que pasa es que este zar es asesinado y llega al poder Alejandro III, un zar bastante más autoritario y tradicional, que busca una alianza contra el terrorismo y el socialismo. Esta alianza se realiza solo por 3 años y es menos ambiciosa que la entente de los tres emperadores del año 73. Con ella Rusia reconoce la administración de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria. La Triple Alianza, firmada en el año 82, es unida a la Dúplice Alianza Italia. Los intereses de Italia en los Balcanes chocan con los intereses austriacos. Pero los italianos, tras ser humillados por sus intereses coloniales por Francia, a tomar Francia, Túnez, se acercan a Alemania para crear un frente antifrancés. Este segundo sistema termina tras producirse importantes cambios en los Balcanes. Cambios en Serbia y Bulgaria, estados eslavos ortodoxos y tradicionalmente aliados de Rusia, que entran ahora con sus nuevos reyes en la órbita austriaca. Aquí tenemos a Alejandro III y los dos reyes que se hacen cercanos a Austria: el rey Milán Obrenović de Serbia y el rey Fernando de Sajonia-Coburgo de Bulgaria. El tercer sistema tiene 3 acuerdos de base: la Triple Alianza, la renovación de la Triple Alianza, el acuerdo de reaseguro, un acuerdo secreto, y el acuerdo del Mediterráneo. La Triple Alianza se renueve, pasa a ser de carácter defensivo a ofensivo. Es decir, si por ejemplo Italia ataca a Francia, Alemania interviene apoyando a Italia. La firma del acuerdo secreto de reaseguro entre Alemania y Rusia es un acuerdo donde Alemania se compromete en una realidad en ser neutral si Rusia ataca a Austria. Es un acuerdo altamente peligroso porque se contradice con lo acordado en la Dúplice Alianza. Aquí vemos el texto secreto de reaseguro, donde hablamos de mantener esa neutralidad y donde Alemania reconoce los derechos adquiridos históricamente por Rusia en la península de los Balcanes. El acuerdo del Mediterráneo, firmado por Alemania, Gran Bretaña e Italia, al cual se añadirá posteriormente Austria y España, tiene como objetivo mantener el equilibrio en el Mediterráneo, sobre todo por los intereses que tiene Gran Bretaña por controlar el canal de Suez, que le va a dar le da salida por este mar Mediterráneo, por el Mar Rojo, a su colonia de la India.
Bismarck consigue su objetivo, aislar a Francia y la alianza en la neutralidad de Gran Bretaña. Pero este acuerdo es efímero porque llegará al poder Guillermo II y habrá nuevos cambios. Pasamos ahora a lo que será la segunda fase de la paz armada, conocida como la Weltpolitik, como la política mundial, en la que nos encontraremos en una nueva situación internacional. Los cambios más importantes son cambios en Alemania, donde en el año 88 el nuevo Kaiser Guillermo II llega, tras la muerte de Guillermo I, a ser Kaiser de Alemania y provocará la dimisión de Bismarck al favorecer una política internacionalista, imperialista y agresiva con la creación de una gran armada rival y tras no renovar su alianza con Rusia. Pondrá fin al aislamiento de Francia y a la creación de los bloques políticos que terminarán con la Primera Guerra Mundial. Para algunos historiadores, esta nueva época de gran tensión es lo que se debe de llamar paz armada. Otro de los cambios son cambios importantes porque aumentan las tensiones internacionales, como hemos comentado, la rivalidad colonial, los movimientos nacionalistas, los conflictos en los Balcanes y el desarrollo de la política de armamento, de la carrera de armamento, que pone en equilibrio la paz y que nos llevarán hasta la guerra. También es importante, en el contexto internacional, la aparición de dos grandes potencias, Estados Unidos y Japón, que se están expandiendo territorialmente y que chocarán por sus intereses en el Pacífico. En este momento se van a crear ya los bloques políticos y militares que van a ser los que van a enfrentarse a la Primera Guerra Mundial. A la Triple Alianza, que ya hemos hablado, de Austria, Prusia, Alemania e Italia, se va a crear ahora la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña, basada en tres acuerdos. El acuerdo franco-ruso del año 1892, defensivo frente a la Triple Alianza, que tiene su origen en el apoyo de la Bolsa de París a la industrialización rusa. El acuerdo franco-británico, la Entente Cordial, creada en el año 1904, tras la crisis de Fachoda y el intento de Alemania de enemistarlos en Marruecos, gracias a que Gran Bretaña reconoce la ocupación francesa de Marruecos, mientras Francia reconoce la ocupación británica de Egipto. Y por último, el acuerdo anglo-ruso, tras resolver sus conflictos, sus intereses, o los intereses de ambas potencias, en Asia Central, tras delimitar su área de influencia y crearse el Estado tapón de Afganistán. En esta Weltpolitik se van a dar lo que se llama las crisis prebélicas, que son crisis que son las causas inmediatas que van a llevarnos a la Primera Guerra Mundial. Tenemos dos crisis en Marruecos y tres crisis en los Balcanes. Empezamos a analizar las de Marruecos. La primera crisis marroquí se produce en el año 1905, tiene su origen en el intento de freno del Kaiser Guillermo II de la penetración francesa en Marruecos. Guillermo II visita Tánger, como vemos en esta imagen, ¿no? De la derecha, y le promete al rey marroquí la independencia de Marruecos. El Kaiser lo que quería era internacionalizar el conflicto y frenar el expansionismo francés y de paso enemistar Francia con Inglaterra. Se reúne en la conferencia de Algeciras para resolver este conflicto, esta tensión internacional, y se establece que el mantenimiento de la independencia de Marruecos a cambio de establecer las puertas abiertas de este país al comercio con otros países y cierta actitud preponderante de Francia en esta zona. En el año 1911, se produce lo que se llama la segunda crisis marroquí o crisis de Agadir. Guillermo II establece o dice que los franceses
han ido más allá de los límites establecidos en Algeciras y que no se han respetado las puertas abiertas de Marruecos. Guillermo II manda un cañonero, un buque de guerra, el Panther, al puerto de Agadir, amenazando a esta ciudad, y lo que pretendía, como hemos comentado también anteriormente, era la ruptura de la entente entre Francia y Reino Unido. La crisis se resuelve con el reconocimiento de los intereses franceses en Marruecos. Se creará en el año 12 el protectorado francés y español de Marruecos, a cambio de la cesión de un pequeño territorio del Congo francés a la colonia alemana del Camerún. Aquí vemos, aparte de la imagen que ya hemos comentado, la imagen derecha superior de la visita de Guillermo II a Tánger. Después abajo vemos la conferencia de Algeciras, y en la parte izquierda vemos el cañonero Panzer. Aquí tenemos una imagen del Petit Journal, donde dice algo así como que Francia llevará la civilización y la paz a Marruecos. Vemos una imagen la imagen de la mujer que representa a la nación francesa, y después los pueblos dominados por los franceses. En la parte inferior derecha vemos el mapa de Marruecos. En el norte el protectorado español con la ciudad libre de Tánger, la parte verde el protectorado francés, y bueno, y otros territorios también de España que, en la misma zona. Pasemos ahora a la crisis prebélica, la crisis balcánica. La primera crisis balcánica del año 1908 está provocada por la anexión de Austria-Hungría de Bosnia-Herzegovina, un territorio que era concedida para que se administrara en el Congreso de Berlín, pero que ahora el Imperio Austrohúngaro decide convertirlo en parte de su imperio. Rusia en ese momento se opone, quiere llegar a la guerra, pero Francia no le da su apoyo y Alemania actúa para impedir el conflicto. En la segunda crisis balcánica del año 1912-13, tras la creación de la Liga Balcánica de Serbia, Bulgaria y Grecia, que con el apoyo de Rusia se enfrentan al Imperio Turco, que se conoce como la Primera Guerra Balcánica, es derrotada a Turquía, y en la paz de Lausana del año 12, Turquía cede Italia a Libia y algunas islas de Dodecaneso. Y en el Tratado de Londres se reconoce la independencia de Albania, Bulgaria adquiere la Tracia, creándose la Gran Bulgaria. En definitiva, el Imperio Turco pierde muchos territorios y prácticamente se queda con la región de Constantinopla. En el año 13, en lo que se conoce como la Segunda Guerra Balcánica, se enfrentan los antiguos aliados de la Liga Balcánica, es decir, griegos y serbios frente a búlgaros. Termina con el Tratado de Bucarest, en el que Bulgaria pierde territorio, ha sido la gran perdedora de la guerra, y Turquía, que interviene en esta guerra para ganar algunos territorios, gana algunos territorios, ampliando sus territorios en Europa, y también Serbia y Grecia. En la tercera guerra balcánica, en el 28 de junio de 1914, en la tercera crisis balcánica, es cuando se produce el asesinato por parte de un nacionalista bosnio pro-serbio, Gavrilo Princip, de la joven Bosnia, contra el archiduque Francisco Fernando y su esposa. Francisco Fernando iba a ese territorio de visita para demostrar que Bosnia-Herzegovina era territorio que pertenecía ya y era estado bajo dominio turco. Evidentemente, en ese momento es aprovechado por un militante bosnio pro-serbio para asesinar y demostrar que ese territorio no pertenecía a Austria. Esta es la gota que colma el vaso y que nos llevará, tras la declaración de guerra de Austria a Serbia, a la Primera Guerra Mundial. Con esto terminamos esta presentación.